Vale, vamos a ver este. Los videojuegos pueden salvar tu vida. A ver qué tal. Tengo varios, ¿eh? Vamos a intentar quitarme vídeos de los que tengo por encima. Este es cómo los videojuegos pueden salvar tu vida. Hay una escena en Red Dead Redemption 2 que muchos jugadores nunca se ¿De qué olvidan. hay spoiler? ¿Lo I'm dices? afraid. Después de horas compartidas, cabalgatas bajo el atardecer y un juego completamente inmersivo, caemos en cuenta de que Arthur Morgan está muriendo. Bah, qué mal lo Durante pasé con este años fue hombre. un criminal, un forajido, un hombre que hizo cosas terribles. Pero cuando Recuerdo sentirme fatal pensando que había sido culpa mía por ayudar a la monja. Porque creo que pillaba la... ¿De qué moría este? Es que me sale sarcoidosis. De... No me acuerdo de qué muere. Pero que muere por culpa de... A partir de la escena de la monja. Y me dio la sensación de que fue culpa mía, tío. Por haber hecho esa misión. finalmente descubre que Tuberculosis. su tiempo se está acabando, Pero no, que la no. Luego me enteré que es tuberculosis así, se sí, está sí o comiendo sí. vivo, algo cambia. Por primera vez en su vida, Arthur empieza a preguntarse si todavía puede hacer algo bueno. No para salvarse, Esta hija de sino puta. para que No sé si fue esta hija de puta. Pero creo que fue a partir de la visita a la monja que su pilla la vida haya tuberculosis. significado algo. Y ese momento toca algo muy profundo en la mente de todos los jugadores. El psiquiatra Víctor Frank escribió algo en relación a esto después de sobrevivir a los campos de concentración. En su libro El hombre en busca de sentido, explica, luego de dar una descripción totalmente dolorosa e inhumana de sus vivencias a manos de los soldados alemanes, que incluso en el sufrimiento más extremo, los seres humanos siguen buscando una cosa, un motivo, una razón para seguir, un sentido. Pareciera ser que Arthur Morgan lo descubre demasiado tarde, pero lo hace. Y por eso su historia resuena tanto con quienes la juegan, porque en el fondo todos nos preguntamos lo mismo. Hay veces que me pregunto, ¿cuántos personajes de películas o videojuegos nos gustan? Porque con lo comentáis, ¿no? Que el cariño le tenemos a Arthur Morgan. O a Leon Kennedy, o a Chris, o a cualquiera de estos. Solo por el hecho de que son ficción. O el hecho de que son personajes que hemos vivido con ellos sus aventuras. Pero que si fueran reales en la vida real serían personas que la gente odiaría. Realmente. O que no admiraría tanto, o que incluso nosotros mismos, por como somos, por mucho que hicieran cosas buenas, aún así denunciaríamos sus actos malos más que los buenos que han hecho, ¿no? Creo que pasaría con muchos personajes. Muchos. Entre ellos a Arthur, ¿eh? Porque al final Arthur no deja de ser un bandido. No deja de ser un asesino, no deja de ser un ladrón. Por mucho que tenga ciertas buenas intenciones, no deja de ser una persona que ha cometido muchos delitos que la redención no cabe lugar en una sociedad civilizada. Entonces, ¿Todavía puedo cambiar? Durante años nos dijeron que los videojuegos eran una pérdida de tiempo. De hecho, peor. Tu vieja te hacía la chocolatada, te traía un surtido Bagley cuando estabas internado en la Play y te tiraba un... ¿Cuándo vas a salir a jugar a la pelota en vez de estar todo el día con esa mierda? un ejemplo, es que hay muchos ejemplos así, en películas sobre todo, ¿no? Los asesinos slasher, cuánta gente admiramos o gente que se tatúa los villanos justamente de las películas slasher, cuando en realidad están matando gente inocente y de formas horribles. Y como son ficción, ¿no? La admiración que les tenemos, pero luego en la vida real serían, si existieran, ¿no? Se ha dicho mucho de los videojuegos, que nos aislaban del mundo, que nos volvían Por el violentos, carisma, sí. que nos alejaban de la realidad. Pero para millones de personas, los videojuegos hicieron exactamente lo contrario. Porque a veces, cuando la vida se vuelve demasiado pesada, Kratos. cuando todo parece perdido, cuando no sabes cómo seguir, un videojuego puede ser lo único que te recuerda que todavía vale la pena intentarlo una vez más. No porque sirva para escapar de la realidad, sino porque, de alguna forma extraña, los videojuegos entienden algo muy profundo sobre nosotros, algo que la psicología lleva décadas intentando explicar, que incluso en los momentos más oscuros, los seres humanos seguimos buscando lo mismo, sentido. Y tal vez es por eso que algunos juegos han ayudado a millones de personas a atravesar momentos difíciles. Así que no son solo videojuegos. Hay algo muy profundo que ocurre cuando jugamos, algo que tiene que ver con las historias,
El psicólogo Carl Jung decía que todas las historias humanas comparten ciertos símbolos Qué universales. juegazo, tío. Lo llamó arqueotipos: el héroe, la sombra, la redención, la caída. Historias que se repiten desde hace miles de años, en mitos, en religiones, en novelas y hoy también en videojuegos. Porque cuando jugamos, no solo controlamos un personaje, vivimos su historia. Sí, justo lo que estábamos hablando. Esto es algo muy importante que tenemos que tener a la hora de jugar, porque hay que tener en cuenta que no todos los juegos tienen una historia fácil de digerir. Algunos hablan de algo aún más difícil: aceptarnos a nosotros mismos. En Celeste, la protagonista Madeline decide escalar una montaña, pero la montaña nunca fue el verdadero problema, porque durante el viaje, Madeline se encuentra con algo inesperado: una versión de sí misma, oscura, negativa, cruel. La parte de ella que constantemente le dice que no es suficiente. Jung llamaba esto la sombra. Las partes de nosotros que preferimos ignorar, nuestros miedos, nuestra inseguridad, nuestra ansiedad. Pero Celeste propone algo muy interesante. La solución no es destruir esa parte, es aprender a convivir con ella. Porque a veces las partes más oscuras de nosotros mismos también están intentando protegernos. Bueno, no, pues no he jugado al Celeste, sé qué juego es, pero pues no estoy en absoluto de acuerdo con eso. O sea, no creo que sea bueno convivir con tu ansiedad, con tus miedos y con tus... con las cosas que realmente te hacen daño. No tienes que aprender a convivir con ello, no tienes que aceptarlas. Al contrario, tienes que intentar luchar contra ellas para precisamente ser feliz. O sea, al final rendirte ante tu ansiedad o ante tu depresión o ante tus defectos no te hace más fuerte, al contrario, al final te vuelve más apático. No digo que no sea un juegazo, digo que no creo. Sí, bueno, lo de Jeffrey Dahmer también lo he visto. Pero me refiero que no creo que sea un buen mensaje, sinceramente. No me lo parece, vamos. Hay otro tipo de historia que los videojuegos cuentan muy bien: la historia del fracaso. Pocos juegos representan esto mejor que Dark Souls. Si nunca lo jugaste, Dark Souls puede... Lo de que es un contexto de la época siempre me ha hecho mucha gracia, pero a ver, que en la misma época había gente que no hacía esas cosas. O sea, quiero decir, en la época del viejo oeste, que hablamos de 1800. O sea, que en 1800 había gente que tenía una vida normal y hacía cosas buenas, no se dedicaban a robar, asesinar, delinquir. El contexto de la época, en la época actual también hay gente así. O sea, vamos a justificar que una persona porque vive en la pobreza pues puede delinquir tranquilamente, porque claro, es que mira qué connotación social económica tiene. Pues que robe tranquilamente. O un drogadicto, claro, míralo, pobrecito, es que se ha encontrado en una situación de pura necesidad de que necesita otro chute, no es su culpa. Déjale que atraque a alguien y lo apuñale. No es su culpa, es culpa de la sociedad. No, te compro que Arthur vive en un contexto de la época, porque en la misma época que vivía Arthur había personas que eran, llamémosle buenas, por resumir. de ser muy cruel. Los enemigos son implacables, los jefes parecen imposibles y morir es algo que va a pasar muchas veces. Pero lo curioso es que Dark Souls nunca se burla del jugador. Nunca lo castiga. Bueno, bueno, eso es muy discutible, ¿eh? Que Dark Souls no se ríe del jugador. Miyazaki no te aprueba ese mensaje, ¿eh? Simplemente le dice algo muy sencillo: intenta otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Ese aspecto sí. Eventualmente algo cambia. No el juego, vos. Porque lentamente empezás a entender, a aprender, a mejorar. Y lo que antes parecía imposible, de pronto se vuelve posible. No te digo que no, yo soy defensor, es mi juego favorito. Te defiendo totalmente el mensaje de Dark Souls, pero no a todo el mundo le entra igual el mismo modo de aprendizaje. Entonces, no siempre funciona para todo el mensaje de Dark Souls. Hay gente que no le funciona el mensaje de Dark Souls, igual que el mensaje de Celeste. O sea, al final lo bueno es siempre encontrar
tu modo de aprender a hacer las cosas. No intentar cambiar el modo en el que, por ejemplo, Dark Souls te quiere enseñar, como mucha gente pide, ¿no? Ponerle un modo fácil. No creo que ese sea el camino. Dark Souls tiene sus métodos. Y son los métodos que Dark Souls te ofrece, no te obliga a seguir. Dark Souls te da miles de herramientas para conquistarlo. El 1, el 2, el 0, el Demons, el Elden Ring, todos. Te trolea por el camino, muchísimo. Te pone trabas a veces de... Eres un hijo de puta. Pero no... Tampoco creo que sea el único modo de solventar estas cosas. Super Mario Bros., por suerte, su método de aprendizaje fue el que hizo que hoy tengamos los videojuegos en el alto rango que los tenemos, porque al final Mario creo que salió justamente en la época en la que los videojuegos estaban en la máxima bancarrota. Creo que Mario Bros. Es del 84, si no me equivoco. 84, 85, por ahí anda. Y en el 82 hubo la gran hecatombe de los videojuegos, por culpa de ET y otras cosas. Pero lo que hizo Super Mario es... el modo de aprendizaje era... ¿cómo se dice esto? Orgánico. Tú en la pantalla, la primera pantalla del Mario, si os fijáis, tú a medida que vas avanzando, solo te viene un enemigo de frente. No tienes otra opción. Si no sabes jugar, primero aprendes a moverte. Eso es lo primero que aprendes. Si caminas hacia adelante y te chocas contra el enemigo, te mueres. Vuelves a empezar al principio. También te das cuenta que a medida que avanzas, la pantalla se va contigo y no te deja volver hacia atrás. Por lo tanto, te encuentras encerrado. Así que el juego te está diciendo, en un mando en el que hablamos de que el mando de Nintendo, de la NES, eran la cruceta y dos botones, A y B, solo te da dos opciones. Aprieta A, aprieta B. Y al apretar la A, ves que el personaje hace otra acción diferente. Una acción la cual te permite seguir continuando en tu misión. Es más, Mario está hecho de tal forma que cuando intentas... Hay un vídeo de Eric de Leyendas Videojuegos que lo explica súper bien. Y es que el momento en que tú saltas para matar al Goomba, sin querer, te das un golpe contra la casilla de interrogación. Te das sin querer. Y te sale la seta. O sea, está todo tan bien pensado para que sea orgánico para el jugador aprender ese juego. Y eso fue lo que hizo que ese tipo de juego hiciera que los videojuegos volvieran a recuperar todo. Entonces, todo es muy relativo. Esa experiencia se parece mucho a algo que el filósofo Albert Camus describió en su ensayo El mito de Sísifo. Perdón, le digo a ella, que lo está explicando muy bien. El Dark Souls es un juego que la gente se le ha metido en la cabeza que tiene que jugarlo. Y hay mucha gente estúpida en este mundo que te dice que si no juegas un Dark Souls es que no sabes jugar a videojuegos. No has jugado realmente o no has vivido la experiencia de jugar a videojuegos o juegos difíciles o lo que tú quieras. No estoy en absoluto de acuerdo. Es un juego que te tiene que entrar. Si no lo disfrutas, si tienes que obligarte a jugar un Dark Souls ya que te guste, no vas a disfrutar jamás un Dark Souls. Dark Souls es un juego que te tiene que gustar. Te tiene que enganchar. Frustrar, obviamente. Y quizás no son los primeros 10 minutos ni las primeras 5 horas. Pero tienes que tener ese sentimiento de estar pasándotelo bien mientras te tortura el juego. Si no te lo estás pasando bien, déjalo. No, quizá no es un juego para ti. ¿Que quieres verlo? Mira a alguien jugar. Para eso están los gameplays. ¿Sabéis la de juegos que yo he visto a gente jugar que no tocar en mi vida con un palo? Y los disfruto muchísimo. Porque no son para mí. Porque yo sé que no soy jugador para eso. Porque no me divierto jugándolo. Quizá viéndolo, sí. Entonces, hay que aprender también a saber dónde está nuestro límite en distintos juegos. La historia. Y no obligarnos a jugarlos. Un hombre condenado a empujar una piedra cuesta arriba por toda la eternidad. Cada vez que llega a la cima, la piedra vuelve a caer. Y debe empezar otra vez. Ya, claro, pero... pero... absurda, sin final. Pero Camus propone algo inesperado. Dice que debemos imaginar a Sísifo feliz. Porque incluso, frente al absurdo, Sísifo sigue eligiendo empujar la piedra. Y en cierto sentido... eso es exactamente lo que hacemos cuando jugamos Dark Souls. No había una frase también que decía que
¿Un loco es el que intenta lo mismo varias veces con el mismo resultado? ¿No había una frase parecida a eso que decía eso? Que una persona, un loco es el que intenta la misma acción siempre con el mismo resultado, el que no funciona nunca. Pues es lo mismo. No lo creo. Además, la diferencia entre Sísifo y Dark Souls es lo que tú has dicho al principio. Dark Souls sí que te enseña que algo has aprendido. Sísifo nunca aprendía nada. Sísifo subía la piedra y volvía a caer. Sísifo volvía a subir la piedra y volvía a caer. Creyendo que en algún momento el resultado sería diferente. Que es lo que ocurre en la película de Triangle. Triangle es la paradoja de Sísifo. Lo explican en la película. Ella intenta una y otra vez salvar a su hija, volviendo al barco, pero siempre acaba teniendo el mismo resultado, que es que ella muere o que ella la mata. Entonces, no hay final bueno, no hay felicidad ahí. La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. Pues eso es. O sea, ese es lo que creo que enseña Sísifo. No creo que Sísifo y Dark Souls vayan tan relacionados, sinceramente. Seguimos intentando, seguimos cayendo, pero seguimos levantándonos. Ya, pero no. Pero... No, Dark Souls hace una metáfora más porque Dark Souls está basado en Berserk, en el manga de Miyazaki, de Miura. Y ahí sí que el protagonista todas las noches debe enfrentar a lo que él mismo ha matado. O sea, todos los fantasmas de la gente, todas sus acciones y repercusiones tienen un, digamos, todas sus acciones tienen una repercusión, perdón, ese es el punto. Y tiene que luchar todas las noches contra esas acciones que él ha llevado a cabo. Y aprender a convivir con ellas, superarlas y ver que quizás la forma de superar esos traumas es dejar de provocárselos él también. Los videojuegos Eso es lo que te enseña Dark Souls, que es lo que enseñó Berserk. No es el Sísifo. no solo hablan de lucha, también hablan de algo profundamente humano, la conexión. Un ejemplo hermoso y loquísimo de esto es Journey. En Journey recorremos un desierto silencioso. No hay diálogos, no hay explicaciones, solo un viaje. Pero en algún momento puede aparecer otro jugador. En primera instancia parecería que esto es un NPC. Todos pueden llegar a pensar que es literalmente un bot. Lo seguimos, pensamos que nos está guiando, hasta que nos damos cuenta de la realidad. Esa persona es otro jugador y el juego jamás te da indicios de esto. Esta persona es alguien que está atravesando el mismo camino que nosotros, es decir, no nos está guiando, sino que vamos en conjunto. No podemos hablar, no sabemos quién es el otro. Y sin embargo, muchos jugadores recuerdan ese encuentro como uno de los momentos más emocionales que vivieron en un videojuego. No he jugado Journey, no me llama la atención, la verdad. Paréntesis, pero esto me recuerda a algo más tonto y risueño, tal vez. Pero incluso en la nostalgia de todas esas tardes de PlayStation 2, con tus hermanos, con tus amigos, con tus primos, habita esa llama que aún quema chispoteando felicidad cuando la recordás. Si hoy en día tenés la posibilidad de tener un grupo de amigos con el que jugar, aunque sea un rato después del trabajo, sabés lo cálido que es tener a alguien a tu lado. Gracias por recordarme que no tengo amigos. Gracias. Para disfrutar. Yo juego con NPC, yo jugué con Shiva. Fue mi mejor amiga durante todo Resident Evil 5. Gracias por recordarme que estoy solo. Un juego mutuamente. A menos que sea... También os digo, eso que ha explicado Journey, ahí me pasaba con Death Stranding. En Death Stranding, uno de los grandes encantos que tenía, a mí me gustó mucho Death Stranding, era la cooperación indirecta con otros jugadores. El hecho de yo perder parte de mi tiempo y experiencia en Death Stranding, en avanzarlo, en conseguir materiales para construir autopistas, para poner torretas, para poner escaleras,
para facilitarle a un jugador en algún lugar del mundo que no veré nunca, que no conoceré nunca y que ni siquiera sabré, entre comillas, que le he ayudado de forma totalmente desinteresada. Podías recibir likes y todo lo que tú quieras, vale, era un poquito ese de esto, pero realmente era... Lo único que recibías era eso, era, hey, gracias por tu ayuda. Y ya está. Y yo perdía muchísimo tiempo en construir autopistas, en conseguir materiales, en dejarles cosas hechas a otros jugadores. Y supongo que el juego, no sé si esto es así o me lo invento yo, pero entiendo que los servidores de Death Stranding ya te los hacían del plan de si tú eres un jugador que ayuda, te estarás en un servidor donde ayuden en equivalencia a cómo tú te comportas. Si no ayudas en absoluto, te pondremos en servidores donde haya gente que no ayude en absoluto. No lo sé, me lo invento. Pero a mí el multijugador de Death Stranding, para mí ha sido de los multijugadores más bonitos que he jugado en toda mi vida. Os lo digo en serio, o sea, yo viví la experiencia de un jugador, que es la experiencia que a mí me gusta jugar, con un multijugador que nunca creí que viviría. Porque otra cosa es, por ejemplo, son los Dark Souls, volviendo a Dark Souls. El multijugador de Dark Souls es distinto porque ahí es, invoco a alguien para que me dé una ayuda prestada en cierto momento. Puede haber, pues es verdad que están los mensajes, es verdad que están los charcos de sangre para ver quién ha muerto, pero bueno, es distinto. Una ayuda activa total es la de Death Stranding sin necesidad de saber a quién coño ayudas. Es desinteresado absoluto. Y tu recompensa es el saber que has ayudado a alguien. Y ya está. Y quizá en algún momento ver que alguien te ha ayudado a ti. Y me parece de verdad el mejor multijugador que he jugado en Los toda mi vida. Legends, claro. No he jugado al 2, tengo que esperarme a que salga en PC. Entonces, por si no quedó claro, ¿puede un juego cambiarte la Oh, vida? qué asco me dio este juego, me Claro que gusta el sí. ñoño. A diferencia de otros medios, los videojuegos no solo nos muestran una historia, nos hacen responsables de atravesarla. Nos ponen en situaciones donde fallar es inevitable, donde avanzar implica esfuerzo, donde cada decisión, incluso las más pequeñas, tiene consecuencias. Ojalá Y en salga ese ya. proceso aparece algo que va más allá del entretenimiento, una forma de experiencia, una forma de aprendizaje emocional. Porque cuando jugamos, no solo entendemos lo que le pasa a un personaje, lo sentimos. Sentimos la frustración de no poder avanzar, la incomodidad de enfrentarnos a lo que evitamos, la tensión de tomar decisiones sin saber si son correctas y también la satisfacción de seguir. Por eso historias como la de Arthur Morgan resuenan tanto, no porque sean trágicas, sino porque son honestas, porque no prometen soluciones fáciles, no ofrecen redenciones mágicas, no intentan borrar el pasado. Lo que muestran es algo mucho más difícil de aceptar, que el cambio no siempre llega a tiempo, pero eso no significa que no tenga valor. Y ahí es donde los videojuegos tocan algo profundamente humano, porque nos exponen una y otra vez a una misma estructura: caer, equivocarnos y volver a intentar. No como una fantasía, sino como una práctica, una repetición constante de algo que afuera del juego muchas veces cuesta sostener. La idea de que avanzar no depende de hacerlo perfecto, depende de no detenerse. Y tal vez, por eso, en ciertos momentos pueden llegar a significar tanto. Porque cuando en la vida real todo se vuelve confuso, cuando no hay respuestas claras, cuando el peso de lo que pasó y lo que estás atravesando parece demasiado grande, recordarnos que todavía podemos hacer algo, aunque sea mínimo, puede Parece. ser suficiente. No para cambiarlo todo, pero sí para cambiar la dirección. Y a veces eso es lo único que realmente necesitamos. Porque al final, tanto en los videojuegos como en la vida, no se trata de empezar siendo alguien distinto, ni de borrar lo que fuimos. Se trata de algo mucho más simple y a la vez Hija de puta. complicado: seguir.
incluso cuando no estamos seguros de dónde, incluso cuando no sabemos si va a alcanzar, seguir. Y mientras eso siga siendo una opción, la historia todavía no está cerrada. Muy bonito. Pero, a ver, es que quería pararlo en el momento que ha dicho aquello de que si algo nos enseñan los videojuegos es que puedes caer y levantarte otra vez. Ya, hay una sutil diferencia que también hay que meterse en la cabeza, que la gente muchas veces se olvida. Y es que la vida no es un videojuego, solo tienes una vida y tus decisiones no solo afectan a ver si saco un final malo o un final bueno. Y si la cago, pues reinicio y vuelvo a tomar otra decisión. Es que tus decisiones sí que importan de verdad. O sea, no es como un juego de Dark Pictures. Él recordará eso. No, no. O sea, lo va a recordar. Lo vas a recordar tú, lo vas a recordar todo. O sea, al final, cada acción que haces en tu vida va a afectarte de alguna manera. Y no hay segundas oportunidades muchas veces. Como te comportes con alguien, va a afectar para siempre. Como te comportes en tu vida, en el trabajo, cada vez que sales a comprar, todo va a repercutir. Y no hay siempre segundas oportunidades. Y hay veces que cuando te levantes de nuevo, no te levantarás con la misma energía que la primera vez que pudiste intentarlo y hacerlo bien. No funciona tan fácil. Muy bonito la alegoría de compararlo con un videojuego. Pero es mucho más complicado, ¿eh? O sea, es mucho más complicado. Solo lo quiero dejar claro. Que me parece muy bonito el speech que ha pegado, ¿eh? Con la musiquita y las escenas y todo, pero cojamos las cosas con pinzas y seamos un poco realistas también. Bueno, muy bien, muy bonito. Ahí te dejo tu like más allá del juego. Un poquito pomposo para mi gusto, sinceramente. El vídeo me ha parecido muy bien, ¿eh? Pero se me hace un poco pomposo estos mensajes de tan motivacionales. Se me hacen un poquito pomposos.